Bueno, adelante, cuando quieran pueden empezar. Estaba muteada. Bueno, ahora sí. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, vamos a ir arrancando. Eh, bueno, en primer lugar, les agradecemos a todos por el interés y por la participación en este tipo de espacios, esta serie de webinars que estamos iniciando. Mi nombre es Miriam Céspedes y bueno, hoy vamos a estar participando junto a Mora Forti, bueno, en este primer webinar. Comenzamos entonces con un ciclo de webinars de Coya en los que vamos a hacer un recorrido por los principales usos que se hacen de esta herramienta, ¿sí? Hoy puntualmente vamos a comenzar con gestión de encuestas y nuestro objetivo es poder repasar con más detalle los primeros pasos para definir encuestas en Coya, ¿sí? Este tipo de capacitaciones como que últimamente no las estábamos haciendo, sino que íbamos más a lo general o a operaciones más utilizadas, no estábamos haciendo tanto este tipo de webinars de primeros pasos, y como surgieron muchas consultas, algunas pidiendo ayuda para poder comenzar a trabajar, de usuarios que recién comenzaban, bueno, decidimos hacer este tipo de webinar que no vienen mal y hacemos un repaso además con recomendaciones también acerca del uso de la herramienta, ¿sí? En cuanto a la organización del webinar, bueno, como ustedes ya saben, vamos a dedicar los primeros 40-45 minutos para exponer, para contarles el contenido de este webinar, y hacia el final reservamos un espacio para lo que son las consultas, las dudas que vayan surgiendo. Igual durante la presentación, si van surgiendo cualquier tipo de preguntas, anímense a compartirlas por el chat, después las vamos a estar respondiendo. Y después también, si se animan, pueden abrir el micrófono, por supuesto, más que bienvenido, y bueno, y compartimos lo que vaya surgiendo. Así que bueno, vamos a arrancar entonces. En principio, bueno, les contamos cómo está organizado bueno, este webinar. En principio vamos a hacer un repaso de algunas recomendaciones, y después vamos a trabajar acerca del contenido, apoyándonos en dos ejemplos que pensamos, y vamos a ir viendo, bueno, cada uno de los temas, justamente presentándolos desde un ejemplo de encuesta o de relevamiento en cada caso, y hacia el final vamos a hablar acerca de los usuarios que intervienen en este proceso de gestión de encuestas, ¿sí? Así que bueno, arrancamos con las recomendaciones. Para quienes suelen participar de espacios de Coya saben que generalmente iniciamos de esta manera, con estas recomendaciones, que a veces, Moria, si querés, adelante un poquito, así ya las vamos viendo. Eh, Decía, a veces suelen como parecer obvias o muy triviales, y en realidad lo son, sí, pero muchas veces nos olvidamos de dedicarle tiempo a pensar a cada uno de estos pasos, y son muy importantes porque, para empezar, el objetivo de la encuesta es algo que todos tenemos que tener muy en claro. Si nosotros somos los principales interesados, lo tenemos que saber muy bien, pero a veces también nos piden que implementemos una encuesta y es otro equipo de trabajo el que va a hacer el análisis, o el principal interesado. Bueno, tenemos que pedir que nos aclaren y que nos dejen bien claro cuál es el objetivo, para después poder llegar, digamos, a buen puerto y que los resultados justamente respondan a ese objetivo. Tenemos que tener en claro de qué tipo va a ser esa encuesta, si va a ser cualitativa o cuantitativa, si va a ser un relevamiento, si la extensión de ese relevamiento, bueno, va a ser más larga, vamos a tener que tenerlo en cuenta de antemano. Y también vamos a tener que conocer el público a quienes vamos a dirigir esta encuesta o este relevamiento, y en función de eso también poder
redactar, definir cuál es la mejor forma de plantear estas preguntas y, bueno, todas las opciones de respuesta que queremos ofrecer, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos esto definido, sí, vamos a trabajar en la elaboración del cuestionario, que nosotros acá, en este punto, recomendamos trabajarlo en un documento borrador, en un papel si se quiere, y trabajar y darle forma a la estructura de esta encuesta o de este relevamiento, y validarlo también con el interesado de la encuesta o con el equipo de trabajo para que quede claro de antemano, antes de empezar a trabajar con la herramienta, qué es lo que queremos relevar o encuestar, ¿sí? Bien, entonces, para arrancar, digamos, basados en el primer ejemplo que planteamos, vamos a repasar los estilos de preguntas disponibles que tenemos en Coya. Vamos a centrarnos trabajando en lo que son las preguntas abiertas y cerradas. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Entonces, bueno, el primer ejemplo que planteamos es un relevamiento, y en este relevamiento vamos a hacer esto que decía antes, ¿no? Vamos a hacer un repaso bien general de todas las preguntas que ofrece Coya, y vamos a focalizarnos en cómo se plantean estas preguntas, sean de tipo abiertas o cerradas, ¿sí? Entonces, estos estilos de pregunta, bueno, generalmente los tenemos claros, pero vamos a hacer un repaso para tenerlos repasados, valga la redundancia, de antemano, y bueno, y saber que las preguntas abiertas, como sabemos todos, son preguntas en donde esperamos que el encuestado ingrese texto, ¿sí? Ingrese la respuesta así redactada por él mismo, ¿no? Entonces nosotros podríamos definir preguntas en donde lo que esperamos sea un renglón alfanumérico, y bueno, y recibir la respuesta que sea, bueno, que responda a la pregunta planteada, ¿no? Pero también tenemos que saber que hay una forma de preformatear todas estas preguntas abiertas, en donde podemos definir, por ejemplo, si nosotros estamos esperando una fecha como respuesta, podemos definir de antemano cuál va a ser el formato de esa fecha, y no dejarlo, digamos, libre a que una persona lo ingrese con texto, otra persona ingrese, no sé, el formateo año, mes, día, mes, año, o lo escriba de la manera que crea correcta. Entonces, al finalizar, analizar ese dato puntualmente va a ser mucho más difícil. Entonces, para acompañar esto que siempre decimos del cuidado del dato, es que ofrecemos todos estos estilos de preguntas abiertas para que elijamos el que se adecue más a la pregunta que tengamos que plantear. Entonces, entre la definición de números, por ejemplo, podemos optar por número decimal, entero, podemos esperar una edad, podemos esperar un número telefónico, entonces definir que va a tener un preformateo de código internacional y área. Bueno, podemos ir, por ejemplo, relevando correo electrónico, entonces esperar ese formato y validarlo. Si esperamos texto, podemos decir si va a ser un área donde vamos a recibir más cantidad de texto, o renglón si es algo breve, la fecha, como acabo de decir, y también hay un estilo de pregunta que se llama fecha con cálculo de año, en donde se espera una fecha y a esa fecha se acompaña de manera automática con otra pregunta que se autocompleta, y en donde se calcula la cantidad de años transcurridos desde la fecha indicada hasta el momento en que se responde la encuesta. Y este dato es útil porque se va teniendo, digamos, registro. Al momento de analizar ya directamente tenemos el cálculo hecho y no tenemos que hacerlo en ese momento, ¿sí? Entonces, acá dejamos marcado con otro color las preguntas que se fueron sumando en las últimas versiones, como para quienes vienen conociendo esto, bueno, sepan que esos son los últimos agregados que se hicieron. Y por otro lado, así como tenemos las preguntas abiertas, tenemos preguntas de tipo cerradas, que como sabemos son preguntas en donde de antemano ofrecemos un conjunto de respuestas que van a ir asociadas a esas preguntas. Estas preguntas cerradas pueden admitir una única respuesta, como son el caso de los radio o los combo, sean autocompletables o de listados, y los checks o listas de múltiple selección permiten seleccionar más de una respuesta a una pregunta, ¿sí? En el caso, acá está marcada el combo autocompletable, cuál sería la diferencia con el combo listado, y básicamente tiene que ver con la cantidad de respuestas que vamos a asociar a una pregunta. Si el listado es muy grande, digamos, listarlo en esa lista que se despliega en un combo, bueno, tiene como contra que tardaría en cargarse, que sería difícil encontrar la respuesta que se quiere seleccionar, sobre todo que es única selección. Entonces lo que se ofrece es ir ingresando
¿sí? Por medio de una búsqueda, unas palabras claves, entonces el sistema automáticamente va a ofrecer las que coinciden con el texto ingresado y va a ser más fácil la búsqueda, ¿no? Y por otro lado tenemos las preguntas de tipo que nosotros denominamos especiales, en donde tenemos las etiquetas, los distintos tipos de etiqueta que nos permiten dar algún formateo al cuestionario, definiendo títulos, subtítulos, aclaraciones, contexto enriquecido, y de esta manera vamos a dar más claridad a la encuesta que estamos presentando. Y también tenemos preguntas de tipo de localidad, en donde a través de la búsqueda que arranca desde el país, provincia, bueno, hasta llegar a la localidad, bueno, permite justamente dar esa ubicación, y también está la pregunta localidad y código postal, en donde además de la localidad se puede seleccionar también el código postal asociado a esa localidad. Bien, habiendo hecho este repaso bastante breve de las preguntas los estilos de pregunta que tenemos, la pregunta ahora entonces es por dónde empezamos cuando queremos empezar a trabajar con las encuestas, ¿sí? Entonces cuando nos logueamos por primera vez con nuestro usuario gestor vamos a ver esta pantalla. Cuando se presentan colores sabemos que estamos trabajando con un usuario de tipo gestor, y hoy particularmente vamos a estar enfocados en el paso 1, ¿sí? Lo que tiene que ver con la gestión de encuestas, pero Coya lo que ofrece es un orden, ¿sí? Entre los procesos principales, que tiene que ver con tratar de orientar al gestor en el paso a paso para implementar una encuesta, ¿sí? Así que arrancaríamos por la gestión de encuestas, seguiríamos por lo que es usuarios, habilitaciones y obtención de resultados. Hoy puntualmente vamos a trabajar con lo que es gestión de encuestas, pero siendo consistentes con lo que antes habíamos dicho de trabajar en un borrador. Antes de empezar a trabajar con el módulo, vamos a justamente plantear nuestro relevamiento, en este caso, que es el ejemplo sobre el cual nos vamos a basar, y en este borrador vamos a trabajar definiendo cada uno digamos, de los componentes de esta encuesta, de este relevamiento en este caso. Entonces, en principio vamos a, bueno, ir definiendo justamente el título, el objetivo, que es fundamental, que incluso lo podemos incorporar como parte del texto inicial o preliminar que se muestra al encuestado cuando arranca a responder. Vamos a pensar en ese texto inicial en donde podemos introducir cualquier tipo de aclaración, una bienvenida, o aclarar la importancia que tiene en brindar los datos que se van solicitando en el relevamiento. Y a partir de ahí pensar los bloques de preguntas, es decir, los bloques son formas de agrupar preguntas por temática, y en estos bloques, en este caso planteamos el de datos personales, y a continuación vendrían otros bloques que, bueno, no los vamos a ver ahora para hacerlo más ágil. Vamos a focalizarnos sobre el primer bloque, que tiene que ver con los datos personales, y vamos a ir redactando todas las preguntas que queremos plantear en el orden en que queremos que aparezcan. Así también como los bloques, en el orden que queremos que aparezca, que los vea el encuestado, ¿sí? Entonces vamos a redactar cada una de las preguntas, y a continuación lo que vamos a tener que pensar es la obligatoriedad de cada una de esas preguntas que vamos planteando, ¿sí? Y en este punto lo que nosotros siempre recomendamos es, bueno, ser criteriosos en qué definir en cuanto a la obligatoriedad, porque quizás para nosotros que estamos buscando un correcto análisis, todas las preguntas que planteemos son importantes, queremos que todas sean respondidas, entonces definimos que todas son obligatorias. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tomas una decisión así? Sobre todo cuando el relevamiento del cuestionario es muy largo, puede pasar que el encuestado se termine, digamos, cansando, que siempre el sistema esté diciendo falta preguntas, se terminen cansando y abandonen la encuesta, o que guarden parcialmente la encuesta para continuar en otro momento y ese momento no llega, entonces perdemos esa oportunidad de que la persona responda a la encuesta. Por otro lado, si decidimos que, bueno, que el encuestado responda a lo que quiera responder y no planteemos ninguna pregunta como obligatoria, entonces el resultado va a ser justamente lo contrario. Entonces, cuando llegamos al fin de la habilitación y contemos la cantidad de encuestas respondidas, quizás el número sea importante, pero cuando entremos a analizar no van a haber respuestas en las preguntas, porque justamente el módulo no lo va a validar y se va a poder terminar una encuesta sin ninguna respuesta a ninguna pregunta. Entonces, con esto, y resumiendo, queremos decir, la obligatoriedad siempre tiene que ser criteriosa, tenemos que pensar cuáles son las variables más importantes para nosotros y definir solamente esas como obligatorias, no ir a los extremos ni todas ni ninguna, sino de dejar solamente las que realmente pensamos que van a aportar un valor importante al estudio que estamos haciendo.
A continuación, lo que vamos a hacer entonces es pensar cuáles son los estilos de preguntas que ofrece Coya que se adecúa mejor a cada una de las preguntas que se plantearon, ¿sí? Entonces, en este caso, seleccionamos, por ejemplo, para el apellido nombre, el texto libre de renglón, para el tipo de documento, un combo con determinadas opciones, el número de documento, un número entero, bueno, y así con cada una de las preguntas que definimos, ¿sí? Y una vez que tenemos esto, para los estilos de preguntas que son cerrados, como en este caso tenemos dos que son de tipo combo, vamos a pensar cuáles son los valores de respuesta posibles que queremos que aparezcan, ¿sí? En el caso del tipo de documento, de antemano yo ya sé cuál es el listado que quiero presentar, lo escribo acá, y en el caso del país emisor del documento, sé que quiero presentar un listado de países, ¿sí? No me molesten en hacer la lista de todos los países posibles, porque sería muy largo. Después vamos a ver cómo se resuelve algo de este estilo. Bien, vamos a ver entonces ahora cómo volcamos todo esto al módulo y ahora sí vamos a pasar a trabajar con Goya propiamente. Bueno, como para seguir el orden propuesto en el inicio del módulo, vamos a empezar con la parte de crear las preguntas. En primer lugar, nos vamos a centrar en las preguntas abiertas, que enfocándonos en nuestro caso de ejemplo van a ser apellido y nombre, número de documento, número de teléfono, correo electrónico y fecha de nacimiento. Vamos a ver en un video cómo crear todo esto en el módulo. Acá en la página de inicio, este orden propuesto además son links que llevan directo a la operación, así que podemos ingresar directamente desde este link crear preguntas o podemos ingresar desde el menú que se encuentra a la izquierda en definición, estructura de encuestas, preguntas. Vamos a crear una pregunta nueva, vamos ahí al más, escribimos nuestra pregunta y vamos a decir de qué estilo queremos que sea. En este caso, texto libre renglón. El encuestado puede ingresar cualquier tipo de carácter como respuesta, eso le da libertad para que exprese lo que quiera. El tipo renglón tiene un máximo de 50 caracteres. Ahora vamos a crear la siguiente pregunta, número de documento, que como ya habíamos dicho va a ser de número entero. Y acá ya podemos ver que cuando la persona intenta ingresar algo que no sea un dígito, no le va a aceptar como respuesta válida. Vamos a crear la siguiente pregunta, número de teléfono, que es número de teléfono con código internacional y regional. Ya el encuestado va a poder ver cuál es el formato que acepta esta pregunta como válida. Si trata de ingresar algo que no sea de ese estilo, no lo va a tomar como correcto. Vamos a crear la siguiente pregunta, correo electrónico, que va a ser del estilo texto con formato de correo electrónico. Nuevamente, como en las anteriores, solo va a aceptar una dirección de mail válida. Ahora, fecha de nacimiento, este estilo, tipo fecha con cálculo de años, tiene una diferencia a las demás preguntas que veníamos viendo, ya que se agrega acá una pregunta extra, que en este caso va a ser la edad, porque es el cálculo que se hace entre la fecha actual y la fecha ingresada. Acá en el listado de preguntas vemos que se agregó la pregunta fecha de nacimiento y la pregunta edad, que ya tiene su propio formato de número entre 1 y 100, que es especial para ingresar una edad. Acá vemos, el encuestado va a ver esta pregunta grisada. Esto es porque no es necesario que la persona completando el cuestionario ingrese la edad a mano. Va a calcularse
automáticamente. Además, como esta pregunta es de tipo fecha, solo va a aceptar que la respuesta sea de formato día, mes, año, y que además sea una fecha válida. Ahora, ya creamos todas las preguntas de tipo abiertas, nos quedan las preguntas cerradas. Para ello vamos a seguir el orden propuesto en el módulo, que es como segundo paso crear las respuestas. Y luego vamos al tercer paso, que es asociar esas respuestas a las preguntas apropiadas. Las dos preguntas que nos quedan crear entonces son tipo de documento y país emisor del documento. Para tipo de documento vamos a seguir estos dos pasos que recién hablamos, crear las respuestas y asociarlas luego a la pregunta. Y para el país emisor vamos a ir por otro camino que ya vamos a ver cómo es. Entonces, primero, creamos la pregunta, tipo de documento, le asociamos el estilo, combo listado, y ahora vamos a ir a crear las respuestas. Nuevamente, como habíamos dicho con la operación de crear preguntas, podemos ir directo al link acá de crear respuestas o podemos ir al menú en definición, estructura de encuestas, respuestas. Vamos a ir creando una a una las respuestas que ya teníamos pensadas de antemano. En la lista de respuestas vamos a ir viendo nuestra respuesta y va a tener asociado además un código, que es importante conocerlo si se tiene un listado de respuestas muy largo y se quiere sí o sí ingresar la respuesta que ingresamos recién, es bueno saber el código porque es único para cada respuesta. En cambio, el valor tabulado puede estar repetido. Ya ingresamos todas nuestras respuestas posibles. Y ahora vamos a ir a la operación asociar respuestas a preguntas, que nuevamente podemos ingresar desde acá al inicio o desde el menú definición, estructura de encuestas, asociar respuestas a preguntas. En el listado de preguntas solo van a aparecer las preguntas de tipo cerrados que puedan admitir las respuestas. Vamos a editar la pregunta y acá con el símbolo de más vamos a ir ingresando cada una de las respuestas. Podemos filtrar por el nombre de la respuesta, el valor tabulado, o podemos filtrar por el código, o si ingresamos asterisco, vamos a ver todo el listado de respuestas posibles. El orden indicado en el que se va completando las respuestas va a ser el que va a ver el encuestado. Entonces, la persona encuestada va a ver desplegada la lista de todas las posibles respuestas y va a elegir aquella que quiera. Ahora vamos a ver la segunda pregunta de tipo cerrada, que era país emisor del documento. Acá vemos que en la pregunta anterior también se despliega una sección de datos externos. Para el listado de países, como no vamos a ingresar cada uno de los países a mano como respuesta, vamos a usar una tabla asociada, que sabemos que existe en el esquema de Coya, pero en primer lugar no aparece. Lo que hay que hacer es pedirle ayuda a un usuario administrador para que vaya a la operación tablas externas y nos habilite esa tabla que está en el esquema de Coya, que esté habilitada para nuestra unidad de gestión en la que estamos trabajando. En este caso, unidad de gestión de pruebas. La habilita y ya la vamos a tener disponible entonces cuando creemos la pregunta para poder utilizarla. Entonces vamos nuevamente a la operación de preguntas, crear pregunta nueva. Elegimos el mismo estilo, combo autocompletable, y vemos ahora que sí tenemos disponible nuestra tabla.
podemos decidir si está ordenado por orden alfabético, por el código interno de la respuesta. Y guardamos la pregunta. En este caso, el encuestado va a ir tipeando parte de la respuesta y le va a aparecer solo aquellas que correspondan a lo que está escribiendo. Bueno, finalmente ya tenemos creadas todas nuestras preguntas que ya teníamos predefinidas de antes. Entonces, ahora sí, ya podemos pasar al cuarto paso, que es crear la encuesta en sí. Entonces, vamos a la operación que está ahí en el menú, definición, administrar encuestas. Y agregamos con el símbolo más una nueva encuesta. Definimos el nombre. Podemos copiar una encuesta que se encuentre en la misma unidad de gestión. Y acá podemos agregarle un texto preliminar que van a ver los encuestados. Primero guardamos. Y ahí se nos habilita la pestaña de bloques, donde vamos a ir completando con todos los bloques, con las preguntas en ellos. Agregamos un bloque, en este caso se va a llamar datos personales. En encuestado va a haber este nombre como título al bloque. Y vamos a ir buscando una a una las preguntas que ya tenemos creadas. Podemos filtrar lo mismo que antes, empezando a tipear el nombre de la pregunta, o si nos conocemos el código, podemos buscar directamente por el código, y si filtramos con asterisco, vamos a ver todo el listado de preguntas disponibles. El orden en el que vamos cargando las preguntas es el orden en el que va a ver el encuestado las preguntas. Y podemos agregar preguntas con el más, podemos quitar la pregunta seleccionada con el menos, y la pregunta seleccionada con las flechitas puede subir o bajar en el orden. Acá la pregunta fecha de nacimiento ya habíamos visto que tenían dos preguntas, pero no es necesario agregar la pregunta de edad, ya que esta misma pregunta la agrega automáticamente. Finalmente vamos a decidir con estos checks cuáles son las preguntas obligatorias. Guardamos y ya tenemos nuestra encuesta creada. Podemos chequear yendo a la operación administrar encuestas, que definitivamente se encuentra acá en la lista. Como recomendación importante es bueno previsualizar la encuesta que creamos, ya que así nos aseguramos que las preguntas están en el orden correcto, están redactadas como queríamos, que las respuestas de tipo cerradas tienen las respuestas que esperábamos. Entonces vamos a la operación administrar encuestas. Acá a la derecha tenemos un icono de un ojo. Esto nos abre la encuesta creada y podemos interactuar con ella como si fuéramos un encuestado. Vemos que tenemos las preguntas tienen la validación que queríamos. Acá vemos que se llenó la pregunta de edad automáticamente. Y si notaron, acá cuando quisimos ingresar un país, no encontramos ninguno. Y para esto sirve previsualizar la encuesta, porque tenemos un error en una de nuestras preguntas. Como no hay ninguna habilitación hecha todavía con esta encuesta, podemos ingresar a la pregunta en sí y editarla. Entonces vemos que acá en la descripción no iba país, iba nombre. Guardamos y chequeamos de nuevo por las dudas que esté todo como esperamos. Vemos que sí, que ya podemos encontrar el país que queríamos, y entonces podemos decir que la encuesta ya está creada como esperamos. Bien.
Bueno, avanzando un poquito más entonces en cuanto a lo que podemos hacer al momento de estructurar la encuesta y de definir ciertas cuestiones que son muy usadas a la hora de definir nuevas encuestas, vamos a presentar otro caso de ejemplo, y en este caso de ejemplo vamos a trabajar también sobre preguntas cerradas, pero teniendo en cuenta el uso de tablas asociadas. Vamos a repasar lo que tiene que ver con el comportamiento entre preguntas y los conceptos de evaluación, ¿sí? Entonces, el ejemplo que presentamos ahora es una encuesta de calidad, y en esta encuesta de calidad vamos a ver cómo se realiza la valoración de distintos temas, distintos aspectos de evaluación. Vamos a definir comportamiento entre preguntas, las famosas preguntas dependientes, y también vamos a ver cómo se utilizan los conceptos de evaluación para este tipo de encuestas, ¿sí? Entonces, para comenzar con esto, nuevamente vamos a trabajar en un borrador, vamos a tener claro el objetivo, el texto inicial. En este caso, vamos a hacer hincapié en las preguntas, vamos a tener solamente un bloque de preguntas, en este caso no tiene títulos porque no hay ningún otro bloque, así que se decide no agregar título al bloque. Y las preguntas que se presentan, fíjense, esta encuesta, el objetivo de la encuesta va a ser evaluar distintas charlas que se dan en un evento. Y la primera pregunta justamente es: ¿a cuántas charlas o seminarios asiste la persona? Y en función de la cantidad de charlas, se le quiere presentar las siguientes preguntas, en donde se va a pedir el nombre de la charla y una determinada cantidad de preguntas que tienen como finalidad evaluar, ¿sí?, la opinión de esa persona respecto a esas temáticas, ¿sí? Al final, y de manera general, no respecto a la charla en sí, se va a pedir comentarios y sugerencias acerca del evento. Bien, redactamos cada una de las preguntas y ya sabiendo estas salvedades, entonces vamos a pensar en la obligatoriedad de cada una de las preguntas, ¿sí? Lo vamos a saber de antemano, cuáles van a ser obligatorias, cuáles no. Y después vamos a pensar en qué estilo de pregunta se adecúa a cada una de estas preguntas que planteamos, ¿sí? ¿Cuáles vamos a usar? Si van a ser abiertas o cerradas. Bueno, escribimos el estilo de preguntas. Y particularmente, fíjense que lo que queremos resaltar en este caso es que hay una serie de preguntas de, de única selección en donde tenemos un conjunto de respuestas asociadas que son las mismas, ¿sí? En el caso de, bueno, la primera pregunta es un combo listado en donde teníamos una, dos o tres charlas para acompañar el ejemplo, y para cada charla se quiere evaluar de la misma manera distintos aspectos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo implementamos algo así si tenemos el mismo conjunto de respuestas que se van a asociar a diferentes preguntas. Entonces vamos a poder utilizar las tablas asociadas, que son particularmente útiles cuando las respuestas se repiten en distintas preguntas. Vamos a ir a la operación que está en el menú únicamente, esta vez no se encuentra en el esquema de inicio. Vamos a definición, estructura de encuestas, tablas asociadas, y agregamos una tabla nueva. Le damos un nombre, una descripción, y podemos ir llenando con las distintas opciones de respuestas que necesitemos. Cada respuesta va a tener un código interno que se va a ir llenando de forma ascendente según vamos agregando las opciones de respuesta, que es importante si se quiere mantener este mismo orden en el que se van completando las respuestas. Este código va a permitir que lo hagamos en este orden, si no podemos elegir que se ordene de forma alfabética. Acá vemos que nos aparece la tabla recién creada, y acá en el nombre de la tabla se le agrega un prefijo TA-bajo. Eso es para poder ver que es una tabla asociada con facilidad, y además solo va a estar disponible en la unidad de gestión en la que se creó. Ahora, una vez creada la tabla asociada, podemos ir a crear la pregunta. En este caso va a ser un radio button. En la sección de datos externos seleccionamos la tabla asociada que creamos, y
acá vemos el orden por código. Esto es para que no se ordene de forma alfabética. Y vamos a guardar la pregunta. Creamos únicamente una pregunta para mostrar de ejemplo, pero todas las demás preguntas se crean de forma muy similar, eligiendo esa misma tabla asociada, no hay que crearla nuevamente. Ahora vamos a ver cómo está modelada la encuesta. El objetivo de esta encuesta es que podamos utilizar la dependencia entre preguntas para que los encuestados vean si atendieron a una charla, que vean el bloque de preguntas una única vez, si atendieron a 2 charlas, que lo vean 2 veces, y si atendieron a 3 charlas, lo vean 3 veces. Entonces, ya tenemos la encuesta creada, vamos a los bloques y tenemos un bloque que va a ser una única pregunta de a cuántas charlas asistió. Acá hay una aclaración, el nombre del bloque está entre corchetes. Esto es para que el encuestado no vea como título cantidad de charlas. No va a haber ningún título, va a haber directamente la pregunta. Luego vamos a los siguientes bloques. Acá podemos ver que este bloque está repetido 3 veces y ahora vamos a ver qué contiene. Este bloque contiene las preguntas que planteamos. Nosotros queremos que los encuestados respondan todas estas preguntas para cada una de las charlas. Entonces, en este primer bloque se ven las preguntas una única vez. En el siguiente bloque va a haber las mismas preguntas, pero repetidas 2 veces. Y el siguiente bloque va a haber estas mismas preguntas repetidas 3 veces. Ahora, cuando veamos cómo están definidas las dependencias, todo esto va a quedar mucho más claro. El último bloque es esta única pregunta de comentarios y sugerencias. Así va a quedar el resultado final después de aplicar las dependencias. En primer lugar, el encuestado solo va a ver una única pregunta, que es ¿a cuántas charlas asistió? Si dice que a una, le va a aparecer el primer bloque donde están las preguntas una única vez. Si selecciona que a 2, va a ver las preguntas repetidas 2 veces. Y así, si selecciona 3, las mismas preguntas repetidas 3 veces. Vemos que la pregunta de comentarios y sugerencias aparece siempre solo una única vez. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos definir las dependencias de forma que se vea la encuesta así como queremos. Vamos a ir al menú, definición, estructura de encuestas, definir preguntas dependientes. Y seleccionamos para editar la encuesta en la que estamos trabajando. Agregamos la pregunta disparadora de las dependencias, que en nuestro caso va a ser a cuántas charlas asistió, y ahora definimos las dependencias. Entonces, decimos que si la persona responde que la opción 1, o sea, la condición es igual a 1, vamos a mostrar el bloque con las preguntas una única vez, que era valoración de la charla 1. Y agregamos. Vamos a agregar la siguiente dependencia, que es si selecciona la opción 2, es decir, que la condición es igual a 2, vamos a mostrar el siguiente bloque donde estaban las preguntas 2 veces. Acá podemos notar que solo completamos el bloque, no completamos con ninguna pregunta, pues lo que queremos es que se muestre el bloque entero. Finalmente agregamos para la opción 3, es decir que la condición es igual a 3, vamos a mostrar el tercer bloque con las preguntas repetidas 3 veces. Y guardamos. Ya tenemos las dependencias completadas. Bien,
Vamos a hablar ahora entonces acerca de los conceptos de evaluación, ¿sí? ¿Para qué se usan? ¿Cuándo son útiles? Antes de eso vamos a hacer un repaso acerca de los formularios de encuestas y cómo se definen las estructuras de formularios, ¿sí? Entonces arrancamos a hacer un repaso de qué son los formularios en Coya, ¿sí? Cuando nosotros creamos por primera vez una encuesta en Coya, automáticamente el módulo crea un formulario e introduce esa encuesta que creamos de manera automática en ese formulario, como una manera de agilizar el trabajo. Tenemos que saber que todos los formularios en Coya tienen por lo menos una encuesta, y que para que una encuesta pueda ser usada, pueda ser habilitada, tiene que estar dentro de un formulario, ¿sí? Entonces todos los formularios tienen por lo menos una encuesta. Pero no solamente una, podemos agregar más de una encuesta al formulario y de esta manera, en la misma oportunidad, porque el encuestado va a acceder a un formulario para responder, en la misma oportunidad le vamos a poder agregar más de una encuesta a la vez, de manera, digamos, transparente, no se va a dar cuenta que está respondiendo más de una en ese mismo momento, ¿sí? Además de permitir agrupar diferentes encuestas, también podemos hacer que dentro de cada una de esas encuestas se esté evaluando algo en particular, ¿sí? Entonces acá yo un poco me voy adelantando al ejemplo que vamos a presentar ahora, pero justamente esto tiene que ver con los conceptos de evaluación y se empieza a presentar esto de los datos categorizados que nosotros llamamos, que son los elementos de evaluación. Entonces vamos a ver cómo se representa algo así en Coya. En principio, un repaso, ¿qué es un concepto de evaluación? Bueno, es una temática de evaluación, es algo que a nosotros nos lleva a evaluar, como la encuesta de calidad, como cualquier cosa o temática que querramos plantear bajo una encuesta, bajo un formulario de encuestas. Dentro de ese concepto de evaluación van a existir diferentes elementos que nosotros vamos a estar evaluando. Esos elementos son personas, son cosas, son lugares, son esas cosas que queremos evaluar en estas encuestas, ¿sí? Y el tipo de elemento es la categorización de esos elementos, ¿sí? Por ejemplo, si estoy evaluando personas, si estoy evaluando docentes, bueno, el tipo de elemento será docente. Si estoy evaluando lugares, el tipo de elemento van a ser, no sé, por ejemplo, instalaciones de la universidad. Y yéndome a un ejemplo que no tiene que ver con nuestro día a día, para que se entienda, digamos, podemos usarlo en cualquier área. Por ejemplo, el concepto de evaluación que planteamos acá es la evaluación de puesta en escena teatral, y los componentes, los elementos que estoy evaluando van a ser, por ejemplo, el sonido, la iluminación, el guión, bueno, todo lo que querramos evaluar dentro, bajo el gran título de evaluación, puesta en escena. El tipo de elemento en este caso es el componente de arte escénico, o como lo querramos llamar, que bueno, es una forma de categorizar cada uno de los elementos de evaluación bajo este concepto, ¿sí? Entonces, ahora vamos a llevar esto a lo que veníamos trabajando recién, que tiene que ver con la encuesta de calidad. Entonces, vamos a trabajar en el ejemplo de encuesta de calidad. Nuestro concepto se va a llamar evaluación del ciclo de charlas 2021. Los elementos va a ser cada una de las charlas, que en este caso la vamos a llamar charla 1, charla 2 y charla 3. Y el tipo de elemento del ciclo de charlas 2021, que va a ser el mismo para cada una de las charlas. El formulario entonces va a estar compuesto por dos encuestas, que va a ser la encuesta donde se va a valorar la charla en sí, y una encuesta donde está esta pregunta de comentarios adicionales, que en este caso estamos viendo encuesta charla 1, encuesta charla 2 y encuesta charla 3. Pero en sí, la encuesta en sí es la misma, repetida 3 veces para cada uno de los elementos. Entonces, vamos a empezar viendo cómo crear el concepto, el elemento y el tipo de elemento. Primero vemos cómo creamos el tipo de elemento, que en este caso lo llamamos ciclo de charlas 2021. Vamos a ir al menú, definición, estructura de formularios, tipo de elementos. Y agregamos uno nuevo con el más. Y guardamos. Luego vamos a ir a crear los elementos en sí, cada una de las charlas. También es muy sencillo, vamos al menú definición, estructura de formularios, elementos. Y creamos uno a uno cada uno de los elementos. Charla 1. Vemos acá, tenemos la opción de agregarle una imagen, que es para que los encuestados puedan ver más representada qué
qué elemento se está hablando. Entonces vamos creando el siguiente elemento y por último el último de charla 3. Ya tenemos los 3 elementos creados. Entonces ahora vamos a crear el concepto, evaluación del ciclo de charlas. Vamos nuevamente al menú definición, estructura de formularios, conceptos. Agregamos un concepto nuevo. Y acá vamos a decirle qué elementos y qué tipo de elemento tiene asociado va a estar dentro del concepto. Entonces, acá vemos que asociamos los 3 elementos que creamos con el mismo tipo de elementos como ya habíamos dicho anteriormente. Entonces, una vez creado el concepto, vamos a crear el formulario, que como ya habíamos dicho, va a tener 2 encuestas distintas dentro del mismo. Vamos a ir a la operación administrar formularios dentro del menú. Le vamos a dar un nombre al formulario. Y acá vamos a agregar la primera encuesta, que es la encuesta de valoración de la charla. Le asociamos el tipo de elemento. Y agregamos la siguiente encuesta de comentario adicional y no le agregamos ningún tipo de elemento asociado. Esta encuesta no se va a repetir, en cambio la de valoración sí se va a repetir para cada una de las charlas. En primer lugar, no se le asocia todavía el concepto en sí. Se va a asociar más adelante en la operación de habilitación, que de eso vamos a hablar en siguientes webinars. Ahora vamos a mostrar cómo queda el resultado final, qué es lo que ve el encuestado. Y la persona encuestada va a ver esto, va a ver que para la charla 1 va a tener esta pregunta: ¿asistió a esta charla? Que vamos a hacer uso de lo que ya vimos de definición de dependencias entre preguntas. Entonces, si la persona dice que sí asistió, se le va a pedir que responda, que valore esa charla. Lo mismo con la charla 2 y lo mismo con la charla 3. Vamos a ver que si dice que no asistió, se oculta ese bloque o no se muestra directamente. Y vemos que estaba la pregunta de comentarios adicionales. Bueno, llegamos a la última parte en donde vamos a repasar brevemente los usuarios que se necesitan para poder llevar adelante el proceso de gestión de encuestas, ¿sí? Entonces, antes de eso vamos a hacer un muy breve repaso de los tipos de usuarios que existen en Coya, ¿sí? Vamos a pensarlos o a diferenciarlos por los usuarios que gestionan y los usuarios que responden a encuestas, ¿sí? Entonces, por un lado, los usuarios que gestionan, entre ellos se encuentra el administrador, que tiene acceso total, completo en el módulo, puede gestionar, por supuesto, puede hacer todo el proceso de gestión de encuestas y de todos los procesos principales de Coya, y además tiene a su cargo algunas operaciones extras que tienen que ver más con la configuración. Tenemos el usuario gestor, que es el que gestiona dentro de la unidad de gestión para la cual fue creado, ¿sí? Solamente puede operar en esa unidad de gestión, no tiene permisos para hacer configuraciones extras, eso queda a cargo del administrador. Y por otro lado tenemos el usuario de tipo externo, que es un usuario que se le asigna a sistemas externos para que hagan uso de las prestaciones de Coya, como el clásico caso de Guaraní, que implementa encuestas de Coya desde Guaraní mismo. Por otro lado, tenemos los usuarios que responden a encuestas, y entre ellos tenemos los de tipo encuesta, que son usuarios que se le asignan a cada una de las personas, identifican a una persona en particular, se suelen pedir datos personales, nombre, apellido, documento, y la idea de este tipo de usuarios es poder hacer un seguimiento en el tiempo o tener registrada a esa persona que está respondiendo a la encuesta. Por otro lado está el usuario de tipo anónimo,
que es un usuario que tiene login, tiene un nombre de usuario y una contraseña, y esto se distribuye, se publica, y todas las personas acceden de la misma manera a responder encuestas. Se utilizan para hacer sondeos rápidos o para evaluar la encuesta que se está por implementar. Es el clásico caso del usuario invitado o guest en los sistemas. Después tenemos la opción de entrar a responder sin login. Esto es a través de las URLs públicas, ¿sí? Que se distribuye a través de una URL y todas las personas que la reciben pueden entrar a responder. Por supuesto, son encuestas anónimas. Y aparece nuevamente el usuario de tipo externo, que es el que hablábamos antes, y en este caso el sistema externo, a través de este usuario, le da acceso a sus usuarios para que entren a Coya de manera transparente a responder las encuestas que se hayan habilitado de esta manera, ¿sí? Bien, habiendo hecho este muy breve repaso, ustedes habrán visto que durante toda la presentación y todas las operaciones que fuimos recorriendo, utilizamos un usuario de tipo gestor. Y este usuario de tipo gestor siempre trabajó en la unidad de gestión de prueba y fue completando todo el proceso de gestión. Nosotros siempre recomendamos, cuando vamos a trabajar implementando encuestas, en tener este tipo de usuarios y en trabajar de manera independiente entre las diferentes unidades de gestión, y justamente para lograr esa independencia, para evitar que haya confusión, que un usuario por ahí, administrador que tiene acceso a todo, bueno, sí, nos puede ayudar, pero a la vez, si comete algún error al equivocarse entre una unidad de gestión y otra, o ve cosas que uno necesita mantenerlas dentro de su espacio de trabajo, bueno, para evitar esas cosas, nosotros siempre recomendamos reservar el uso del administrador para una persona más con perfil técnico o que pueda completar determinadas operaciones que un gestor no puede, y usar el gestor para todo lo demás, ¿sí? Entonces, ¿cuándo un usuario administrador debería entrar en el proceso de gestión de encuestas? Bueno, hoy en algunas operaciones que Mora mostró, bueno, se necesitó pedir ayuda a un usuario administrador, y era el caso de las tablas externas, que, bueno, necesitamos llegar a una tabla que pertenecía al esquema de Coya, que dentro de mi unidad de gestión yo no tenía permisos. Le pedimos al administrador que configure esa tabla para poder ser accedida desde mi unidad de gestión. Si esa tabla no existiera en el esquema de Coya, podríamos pedir entonces colaboración para que se dé de alta una tabla con un listado grande y poder usarlas para asociarlas a las preguntas que estoy planteando. Así como esa operación, hay otra operación también que es de copiar o mover encuestas entre unidades de gestión, y esta también tenemos que pedírselo a un administrador. Un gestor no tiene acceso a esa operación, y un administrador, como tiene justamente acceso a todas las unidades de gestión que se definan en Coya, puede hacer esto de copiar una encuesta, como el caso clásico de las encuestas precargadas de Coya, por ejemplo, no sé, la encuesta de datos adicionales que está pensada para ser utilizada junto a Tehuelche. Si yo no voy a usar la unidad de gestión predeterminada y tengo mi unidad de gestión, no sé, de bienestar estudiantil, por ejemplo, entonces le voy a pedir al usuario administrador que haga una copia de esa encuesta, la lleve a la unidad de gestión de bienestar estudiantil. Entonces yo voy a implementar directamente, basándome en esa encuesta, agregando las modificaciones que necesito, y voy a trabajar directamente en la unidad de gestión en donde yo tengo permiso, ¿sí? Si la encuesta que yo quiero llevarme a otra unidad de gestión no tiene habilitaciones, entonces también la puedo mover. Le puedo pedir al administrador que mueva una encuesta desde una unidad de gestión a otra. Por último, hay una operación que se agregó a partir de la versión 4.4 de Coya, que permite exportar e importar encuestas entre instalaciones de Coya, ¿sí? Esto es algo que también suele ser útil cuando nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en un entorno de pruebas y definimos una encuesta, trabajamos en toda la estructura, armamos todas las preguntas dependientes. A veces todo esto lleva mucho trabajo de ir, venir, revisar, y la encuesta termina quedando como nosotros queremos, y resulta que cuando queremos pasar a producción, este no es el entorno en el que estamos trabajando y tenemos que repetir todo nuevamente en otra instalación de Coya. Entonces, para acompañar esos pedidos, existe esta operación también a cargo del administrador, en donde exporta la encuesta en cuestión con toda la estructura y a su vez la va a importar en otra instalación de Coya, y de esta manera, bueno, vamos a llevar esa encuesta que ya trabajamos en otro ambiente, en la instalación en donde la queremos implementar. Vale la aclaración que esto está disponible a partir de la versión 4.4, de ahí en adelante se puede hacer uso de esta operación. Bien, hasta acá llegamos con lo que tiene que ver con la gestión de encuestas.
hicimos un repaso rápido, breve, algunas cosas que ya eran conocidas, pero bueno, vale la pena repasarlas, sobre todo pensando en la gente que se va sumando al uso de Coya. Y les contamos además los próximos webinars que vienen, ¿sí? Creo que es en la primera semana de junio que vamos a estar presentando la gestión de habilitaciones, y acá vamos a estar mostrando todos los tipos de habilitaciones que hay, cómo trabajarlas, cómo definir los distintos tipos de encuestas, si queremos que sean anónimas o no, si van a haber habilitaciones externas. Habilitaciones externas quiere decir hechas desde un sistema externo, como el caso de Guaraní, o no, ¿sí? Entonces vamos a trabajar todo eso en otro webinar, y en otro, más adelante, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la obtención de resultados, que a partir también de la versión 4.4 se sacó, digamos, toda una nueva versión en cuanto a las operaciones que tienen que ver con la obtención de resultados. Hay toda una serie de cambios y novedades que lo vamos a estar contando en ese webinar también, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos entonces con el contenido. Si surgieron preguntas o si alguien quiere abrir el micrófono, bueno, estamos en condiciones de compartirlas. Estoy repasando el chat, no veo nada puntualmente, pero bueno, no sé si hay algo o alguien que quiera compartir alguna pregunta o haya quedado algún tipo de duda. Bueno. Bueno, no sé si no quedó todo muy claro, dice por algunos. Mejor así. También sabemos que eran cosas bastante sencillas, pero repito, me parece que está bueno repasarlo, y a veces nosotros pensamos que contar con esa forma esquematizada y ordenada desde el inicio a veces pasa hasta desapercibido. Entonces uno trata de entrar a crear una encuesta y no sabe por dónde empezar. Entonces, bueno, hacer un repaso eh, no viene nada mal, así que bueno, ojalá que les sirva. Acá están sumando algunas preguntas, Mir. En primer Ah, lugar, bueno, preguntaban si se va a poder ver más adelante el webinar en YouTube, y sí, entiendo que sí, está quedando grabado esto. En general los sí. chicos después, por ahí demora unos días, pero termina en el canal del CIU de YouTube siempre. A ver, había algo más. Bueno, ¿cuándo Hola, será buen el día. próximo webinar? Y si hay que volver a inscribirse. Sí, a cada webinar van a tener que inscribirse, porque bueno, sirve para la organización tanto de ustedes como nuestra. No tengo ahora presente las fechas, Mir, no sé si vos te las acordás, pero ya están todas fijas, ¿no? Sí, no me acuerdo, no, sinceramente no Tengo el las listado acá recuerdo. conmigo, pero después se las podemos publicar. Seguramente van a estar. Ambos son en junio, así que estimen que la primera semana de junio sería uno y más hacia el final el siguiente. Sí, 20 y algo es el último, es el que recordaba, Sí. creo que es 23, pero no les quiero decir muy fijo porque no me los acuerdo. Sí, pueden preguntar por micrófono. Gabriela estaba consultando. Bueno, quería hacer una única pregunta, ¿sí? Yo vi ahí en un caso de una de las respuestas era de acuerdo, muy de acuerdo, demás, ¿sí? Yo lo que quería saber si ahí, por ejemplo, se puede poner una serie de evaluaciones que vayan de 0 hasta 10, donde de 0 a 10 sea, digamos, desde menos de acuerdo a más de acuerdo, porque eso antes no se podía tener en un renglón. Quería saber si eso ahora sí lo incorporaron, ¿sí? Sí, eso vos podés definir la categorización que quieras presentar, y hay una opción para este tipo de preguntas que se llama visualización horizontal. Entonces, en vez de presentártelas hacia abajo, las vas a ver horizontalmente, y por ahí eso acompaña más a esto que decís. Ah, muchas gracias, porque eso antes no se podía, sí, Claro, un problema porque estiraba muchísimo la encuesta. exacto, sí, ahora se Muchas distribuye gracias. horizontalmente. Ok, No, de gracias, nada. Miriam. Buen día, no sé si me ven, si me escuchan. Quiero hacer una consulta, dos consultas. Sí, ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo te va, veo, pero te Mora? escucho. ¿qué Sí, está tal? bien. Desde Misiones le estamos hablando. La verdad que muy clara, muy clara y concreta la explicación. Así que nos vino excelente el repaso. Y tenemos dos preguntas para hacerle. Por un lado, me pareció espectacular lo de poder exportar e importar de prueba a producción, que era una gran problemática que teníamos. Sí. Genial.
Y nos encontramos en este punto nosotros, estamos todavía en universidad nueva, estamos asentándonos, y tenemos que empezar a definir distintos circuitos de encuesta, porque tenemos próximos graduados, entonces estamos un poco perdidos en cómo planificar nuestras encuestas dentro de la institución. Todavía tenemos unidad de gestión centralizada, todavía no tenemos facultades, sino departamentos. Entonces estábamos pensando que si era recomendable asignar usuario gestor a cada coordinador de carrera o de departamento, por ejemplo, para que cada uno de ellos trabajen con las encuestas dentro de su departamento, que hagan a los ingresantes, a los alumnos, a los graduados, si era una buena forma de plantearlo. Sí, ustedes van a estar trabajando de manera vinculada a guaraní, me imagino entonces. Sí, utilizamos mucho guaraní, pero bueno, por ahí hay encuestas que también van por fuera, que tienen otro estilo. Hay encuestas que, por ejemplo, encuestas que se le quieren hacer a los aspirantes cuando están usando preinscripción, que todavía no son alumnos y no le podemos enviar la encuesta a los aspirantes. Entonces, en ese caso no utilizamos guaraní, utilizamos otro sistema por afuera, digamos, y no nos fue bien, no tuvimos buenos resultados. Al no meterlas a guaraní se hace un poco complicado que el alumno conteste, rastrearlo, después hacer la estadística. Fue un poco difícil, no tuvimos éxito, pero bueno, estamos viendo la manera de configurar ahí el curso de ingreso dentro de guaraní para evitar este tipo de problemas. Claro. Bueno, en cuanto a la definición, digamos, si ustedes van a trabajar el contenido de una encuesta y van a ser homogéneos en las distintas unidades académicas o como lo tengan, digamos, dividido, capaz que, es solamente una idea, capaz que conviene más trabajarlo en conjunto y luego hacer una copia de esa encuesta, que puede ser una base, un template, para que después en cada unidad académica se agregue o se adapte a lo que se quiera, digamos, encuestar o relevar, pero siempre siguiendo una base. Eso podría ser como una idea también para dar más homogeneidad, ¿no? Digamos, que sea como más uniforme para, incluso hay que hayan alumnos en más de una carrera, entonces esto de trabajar de manera más homogénea, ¿no? Después, bueno, si están trabajando con guaraní va a depender también cómo está configurado, si van a usar una única unidad de gestión o van a usar más de una, entonces eso también entra en juego, y dependiendo de cómo ustedes lo vayan configurando, bueno, va a convenir hacerlo de una manera u otra. Eso depende mucho digamos, de las características propias de la institución, ¿no? Perfecto. Y también de qué tanto trabajen en conjunto. Perdón que te interrumpa, claro, pero también eso tiene que ver, ¿no? Sí, no, sí, en el área académica en general nosotros también hacemos guaraní, así que no hay problema con eso. Tuvimos un inconveniente que fue intentar hacer una encuesta hacia afuera de la institución, ¿no? Una comunidad de comercios, y resultó un poco confuso el tema de generarse el usuario a las personas a las que se le envió la encuesta. Entonces nos parecía de que era más fácil que respondan de manera anónima a que tengan que generarse el usuario, la contraseña, volver a ingresar. El proceso de acceso, de vinculación de las personas que son externas a la institución todavía resulta un poco tedioso y muchas no contestaron. Claro, que dieron de alta un conjunto de encuestados seguramente, claro, y sí. se les asignó y se les avisó a través de un correo electrónico desde Coya. Claro, más otras publicaciones que se hicieron, se les avisó que tenían que responder, y bueno, tuvimos la experiencia para ver cómo reaccionaba la comunidad, si contestaba o no, y también un poco. Pero como recién comenzamos, tampoco podemos evaluar. Claro. Bueno, y la otra pregunta que puse ahí recién, porque como estamos en guaraní, vimos el formulario de preinscripción que trae Colla. Y tenemos muchas dudas respecto a ese formulario, si es un formulario editable, lo podemos modificar y volver a lanzar. ¿A qué se refiere? Sí. Bueno, ese formulario te cuento un poco, hay una serie de encuestas que salieron para acompañar lo que es el estudio de desgranamiento universitario. Son encuestas que se hacían en 3 momentos, el primero de ellos era en la prescripción, y justamente como guaraní también tiene un módulo de prescripción, esas variables se podían llegar a relevar desde ese módulo, y para aquellas instituciones que no tengan implementado prescripción de guaraní, se les daba la posibilidad de usar el formulario desde Coya, ¿sí? Entonces no es que si ustedes tienen prescripción de guaraní, no tienen que implementar esta encuesta porque estamos relevando 2 veces lo mismo, sino que está apuntando a eso.
Y estos cambios últimos que se agregaron en la 4.5 tienen que ver justamente con acompañar los cambios en esas variables que, bueno, que se cambiaron hace muy poquito en guaraní en la 3.19. Bueno, acompañamos también esos cambios en este formulario en particular. Sí, Claro. tiene que ver con eso. ¿Sabes en qué momento lo podemos utilizar muy bien? Nosotros tuvimos un caso donde nosotros en enero, por ejemplo, que es el mes donde actualizamos los sistemas y hacemos todo lo que es mantenimiento, nos solicitaron por resolución que hagamos una preinscripción extraordinaria fuera de calendario y no teníamos plataforma para lanzarla. Entonces, en ese caso, nos hubiese venido bien este formulario para poder usarlo, lanzar la preinscripción tal cual la lanzamos por guaraní, evitando, tuvimos que lanzar por otra plataforma, pero en esos casos sirve bastante. O si por H o por B se nos cae guaraní en plena preinscripción, poder lanzar la encuesta como un soporte a la preinscripción justamente. Bueno, sí, respondiendo un poco también a lo que preguntaba si es editable, que estaba viendo en el chat, sí, en realidad la encuesta en sí, la predeterminada, que está en la unidad de gestión predeterminada, no la pueden editar porque es una encuesta modelo, pero lo que pueden hacer es una copia de esa encuesta y sobre la copia trabajar en todos los cambios que ustedes necesitan. La ¿Se puede idea es agregar, que por esas ejemplo? variables pueden agregar, pueden Perfecto. modificar lo que necesiten, pero la idea es respetar, digamos, esas variables porque justamente son, se presentan tal cual las releva prescripción de guaraní. Entonces, Perfecto. mientras ustedes agregan más variables o modifican lo que tiene, bueno, no va a coincidir con lo que después se releve en el módulo de Claro. prescripción, ¿no? Pero, por ejemplo, por pandemia nos pasó de que necesitábamos saber si los alumnos querían cursar de manera virtual o presencial para el caso de que hubiese una resolución donde habilitaría al sistema universitario volver a la presencialidad. Necesitábamos capturar esa información, no podíamos hacerlo dentro de la encuesta de guaraní porque no pudimos técnicamente editar ese campo, pero podríamos haberlo puesto como un campo extra dentro de la encuesta y lanzarlo por Colla para capturar ese dato y no perderlo. Sí, sí, Perfecto. totalmente. Bueno, totalmente. muchísimas gracias a ambas, excelente. Vamos a estar en los próximos webinars. Muy bien, me alegro. Hasta luego. María José tenía Bueno, no una sé pregunta, decía, ¿a quién le pide un usuario? Y yo no termino de entender exactamente a qué se refiere. No sé si es a quién pedirle un usuario de acceso a Colla. Hola, ¿cómo les va? Sí, perdón, no encontraba el micrófono. Sí, exacto, porque la verdad es que nunca lo usé. Yo estoy hace un año ya igual en la UNAUR y me mandaron, digamos, desde rectorado el aviso para que me anotaran en el webinar, pero nunca lo usé. El usuario lo tiene que pedir, así como es, por ejemplo, no sé, antes trabajaba con el araucano, una autoridad, enviárselo a ustedes diciendo que me generen a mí un usuario o... Porque ahí yo entré a esto de prueba, pero eso es simplemente para como ir buceando en el Colla. ¿Vos decís un usuario de comunidad o un usuario para entrar a Colla? Es la parte que por ahí no entiendo yo. Para generar una encuesta, supónganse, un usuario de Un gestor. usuario de gestor. Ok. Eso depende de a qué instalación querés usar, ingresar. Capaz que ustedes tienen una instalación de Colla, entonces la administración de esa instalación la tienen ustedes, es propia de la universidad. ¿Sí? Entonces eso por ahí Bien. tenés que ver Tengo que quién indagar a administra ver ese quién Colla. tiene, probablemente en guaraní, el área guaraní lo tenga, lo sepa. No sé, por ahí te puedo decir, ahora si querés nos ponemos en contacto quién está como referente del proyecto, ¿sí? En la universidad, entonces te puedo dar el contacto para que sepas con quién arrancar, pero Perfecto. sí lo tenés que pedir dentro de la institución. Igual si vos lo Bárbaro. que querés es ir probando el sistema, también está la demo pública, por ahí eso Claro, tenganlo ahí entré presente. recién, que busqué Ok, directamente, puse Colla Ciudad Eduard, pero me generaba esa claro, duda. Listo, o sea, eso ya está generado, sería dentro de la institución. Bárbaro. exacto, sí. Gracias. Gabriela había preguntado si las tablas externas vienen precargadas en el sistema o vienen de otro sistema, por ejemplo, Araucano. Las tablas asociadas, no, las tablas asociadas se van creando dentro de la unidad de gestión donde estás trabajando, puedes crear todas las que necesites para asociarlas a tus preguntas, y no sé, quizás en el ejemplo que nosotros tomamos, sabíamos que habían tablas que nos iban a servir para determinadas preguntas, y en ese caso simplemente es configurar el acceso para que puedan ser vistas desde
la unidad de gestión desde donde se quieran usar, ¿no? Pero no hay tablas asociadas precargadas. Sí hay preguntas por ahí, no dentro de una tabla asociada, pero sí hay preguntas que se pueden reutilizar, las clásicas preguntas sí, no, o algunas otras categorizaciones que se utilizaron ya en otras encuestas se pueden reutilizar, pero no tablas asociadas. Bueno, no, las otras preguntas que quedaban creo que eran las de Agustina, que ella las hizo Buenísimo. ella misma. Creo que no hay más. No sé si alguien tenía alguna otra pregunta o si quedaron claras las respuestas, si quieren repreguntar. También, sí. Bueno, muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, los invitamos entonces a que se sumen a los próximos webinars, así vamos completando todo el proceso completo, digamos, de gestión de encuestas hasta la obtención de resultados. Y bueno, por supuesto esto va a quedar grabado y queda como parte del material de consulta dentro del canal de YouTube de SIU. Así que, bueno, quedamos en contacto, por supuesto, está el mail de Collan, de cualquier pregunta que pueda llegar a surgir después, estamos a disposición. Muchas gracias a todos de nuevo por la participación y bueno, nos estaremos viendo próximamente en junio. Gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, chao, hasta luego. Francisco, gracias por todo.